En el derecho creditorio o el campo del derecho obligacional tiene especial importancia el derecho de daños, que anteriormente se llamaba responsabilidad civil, y ahora entendemos que es correcto llamarlo o derecho de daños o si no responsabilidad por daños. Es importante este tema porque creemos que es el más dinámico en el campo del derecho patrimonial. Y exclusivamente también es importante tener presente que en la reforma del Código Civil que está actualmente en curso, es tratado a veces con luces, a veces con sombras, y como me parece a mí que debemos tratar de desmalizar el contenido de la reforma, es que esta intervención se va a dedicar al proyecto de reforma, al anteproyecto y al proyecto de reforma. Es importante tener presente, o es trascendente tener presente, que la reforma del Código Civil es necesaria. Es necesaria porque es un código que lleva mucho tiempo, tiene más o menos 140 años de vigencia, y como tiene 140 años de vigencia, no puede regular el derecho y las relaciones actuales entre las personas con un contenido de la época de Vélez Sarsfield, de 1871. Por lo tanto, nos convence a nosotros que la reforma está bien encaminada como reforma, pero lo que ocurre es que hay en esta reforma algunos puntos que no compartimos desde un punto de vista doctrinal. Eso es lo que trataremos de aclarar en esta intervención. También hay que tener presente que para que exista una reforma del Código Civil, esta reforma tiene que ser consensuada, tiene que opinar todos aquellos que tienen participación doctrinal en la enseñanza del derecho, así como también los legisladores tienen que tener presente que no es posible que la reforma de un código que tiene un peso importante en el quehacer nacional se realice levantando una mano como si se aprobara un reglamento de copropiedad. Por lo tanto, esto tiene que ser reflexivo, tiene que tener el apoyo de la doctrina en general y además el apoyo del académico de las jornadas nacionales, de las academias nacionales, de las universidades nacionales y privadas también. Una vez que aclaramos esto, primero que nada, sabemos que la reforma del código trae aparejado una unidad conceptual entre el derecho civil y el derecho comercial. Esta unidad se pregona desde hace mucho tiempo, incluso en la cátedra de Boff y Boyero, de la que yo era alumno hace bastante tiempo, allá por el año 69, se tenía en cuenta que lo más conveniente era la unificación del derecho privado. Y esa unificación del derecho privado se materializa con la unidad del derecho civil y comercial y con la unidad dentro del derecho civil de la responsabilidad contractual y la responsabilidad extracontractual. Esto último es lo que nosotros tenemos que tratar. Desde ya es importante decir que el artículo 1107 del actual Código Civil, que es el que nos dice que los hechos o las omisiones en el cumplimiento de las obligaciones convencionales no están contenidas en ese título, que es el título que habla de los hechos ilícitos, ese artículo, esas omisiones y esos hechos no están contempladas en ese título. ¿Por qué no están contempladas? Porque se trata de un incumplimiento contractual y no de un hecho ilícito extracontractual. Y este 1107 marca la diferencia entre la responsabilidad contractual y extracontractual. Pero con el correr del tiempo, la doctrina de los autores y además también los proyectos de reforma del Código Civil que se han venido realizando hasta el presente, entienden que no es conveniente esa escisión entre la órbita contractual y la órbita extracontractual, porque si partimos
del daño injustamente padecido para su resarcimiento, da lo mismo que el daño provenga de la fuente contractual como de la fuente extracontractual. Por lo tanto, esa unidad es indispensable que se realice, lo que no significa que esa unidad sea una identidad. Siempre va a haber diferencias estructurales entre la órbita contractual y la órbita extracontractual, por ejemplo, en cuanto a la existencia en uno de la cláusula penal y en otro no, en cuanto uno hay una obligación preexistente y en el otro hay un deber jurídico no dañar, pero en definitiva los institutos pueden ser manejados en muchos casos de la misma forma, unificando lo relativo a la extensión del resarcimiento o por lo menos al tiempo de prescripción de las acciones. El proyecto de reforma comienza en lo relativo a la responsabilidad por civil, que no la llama responsabilidad civil, no la llaman ni derecho de daños, porque consideran en el fundamento que derecho de daños es más estricto, más restringida la denominación y no abarcaría, por ejemplo, la sanción pecuniaria disuasiva, y como se le brinda a la responsabilidad otras funciones que posiblemente no tenga íntegramente el derecho de daños, es que se conviene en seguir utilizando el término responsabilidad civil. Yo creo que sería más conveniente hablar de responsabilidad por daños, sobre todo porque el daño es el eje de la responsabilidad, se busca el daño injustamente padecido para que sea resarcido, y es por eso que nos parece más adecuado a nosotros hablar de responsabilidad por daños que hablar lisillamente de responsabilidad civil, porque esto sería retrotraernos un poco a la época en que en el derecho creditorio se consideraba, para atender todas estas cuestiones, la persona del responsable, del culpable, y se dejaba de lado la posibilidad o la posición de la víctima, del damnificado. Y creemos que el derecho moderno tiene, de cara a la reparación, de cara a la prevención y de cara a la indemnización, tiene que tener muy en cuenta la persona de la víctima y no tanto la persona del victimario. Es por eso que creemos nosotros que sería más adecuado llamarlo responsabilidad por daños. No obstante esto, no es un tema esencial, sino que vamos a ver cuál es el contenido. Y el contenido, en principio, comienza el proyecto a hablar de las funciones de la responsabilidad. Estas funciones de la responsabilidad, una es la resarcibilidad del daño, la reparación, otra la prevención del daño y otra es la sanción disuasiva, que tiende a que se evite de alguna manera ocasionar el daño de cara a una sanción que a la persona que actúa la va a convencer que es mejor actuar bien que actuar mal. Eso es lo que se refiere más que nada a lo que se llama en otros proyectos daño punitivo o multa civil, como se lo hace en el proyecto del 98, y esto también es menester tenerlo presente. Nosotros estamos de acuerdo que esas son las tres funciones del derecho de daños, de la responsabilidad civil para otros, y estamos convencidos ¿por qué? Porque el esquema tradicional de nuestro Código Civil y de nuestra responsabilidad civil de Vélez Arfield, esta parte, no contiene todas las metodologías y los avances metodológicos y culturales que se fueron dando con el correr del tiempo. Por lo tanto, si bien es cierto en el Código Civil lo importante es la reparación del daño, resarcir el daño ocasionado, nos parece a nosotros que también es importante en esta época prevenir el daño, que no se produzca el daño para no tenerlo que reparar posteriormente. Porque con esto lo que se busca es, de un punto de vista ético, es mejor visto, y desde el punto de vista económico también debe ser mejor visto, porque lo que se busca es evitar que suceda el daño. Se ve el problema es antes y no el conflicto y no ex post.
Eso es importante en este derecho moderno. También nos habla el proyecto de los intereses tutelados. Los intereses tutelados en el proyecto de reforma, en el anteproyecto de reforma, perdón, de la Comisión de Reforma son unos, y luego el Poder Ejecutivo elimina de las tres intereses que les voy a mencionar, elimina el último. Primero están los intereses individuales, que se refieren a la persona y al patrimonio. Están los intereses de incidencia colectiva y están los derechos individuales homogéneos, y estos derechos individuales homogéneos son suprimidos por el proyecto que en definitiva se eleva al Congreso, y son suprimidos por el Poder Ejecutivo en el análisis que hace del anteproyecto que le remite la Comisión Reformadora. Yo creo que sería mejor dejar estos derechos individuales homogéneos y así entender esto como una unidad del sistema y no como este apartamiento de uno de los intereses que realmente hay que tener presente en toda reparación. Lo que nosotros tenemos que tener presente también acá es la prelación normativa que indica el proyecto en el artículo 1709. ¿Qué es la prelación normativa? El derecho de daños o responsabilidad civil no es regulado únicamente por las disposiciones de un código civil, sino que sabemos muy bien que es un sistema normativo integral, que parte de la Constitución Nacional, que parte de tratados internacionales que han sido ratificados por el Poder Ejecutivo y además también en virtud de lo que dice nuestra Constitución Nacional, por estatutos particulares, por ejemplo, la ley que regula la protección del consumidor o la protección del medio ambiente, o si no, por ejemplo, todo tratamiento de la salud, el derecho y salud, que es una rama muy importante que es necesario destacar. Esos son estatutos particulares que tenemos que tener presente. Además, tenemos que tener presente el Código Civil y, por lo tanto, en todo esto, nos parece adecuado que esa prelación normativa sea respetada, sea sustentada, y eso lo dice este artículo 1709 del Código. ¿Qué nos dice el artículo? El artículo parte de la base de que hay normas imperativas o indisponibles en el Código Civil, tanto como leyes especiales, que tienen el primer rango, la primer calidad, y esa calidad debe ser respetada por la autonomía de la voluntad. Después de estas normas imperativas, por ejemplo, en el Código Civil actual sería el artículo 953, que habla sobre el objeto del acto jurídico y prohíbe en algún caso objetos imposibles, contrarios a las buenas costumbres, contrarios a la buena fe. En ese caso, esta sería una norma imperativa. Pero también en estos estatutos particulares y el Código Civil hay normas de derechos indisponibles. Significa, por ejemplo, todo lo referente a la persona, todo lo referente a la salud, al cuerpo, no se puede disponer tratando de utilizarlo como un derecho enajenable. Por lo tanto, esta norma indisponible o norma imperativa tiene preferencia sobre la autonomía de la voluntad. Luego de esta norma imperativa viene la autonomía de la voluntad, es decir, cómo los particulares pueden regular sus derechos, y más allá de la autonomía de la voluntad viene, por un lado, las normas supletorias de la ley especial y las normas supletorias del Código Civil. Esta es la jerarquía normativa que es muy similar al del proyecto del 98, de 1998, que tuvo estado legislativo, pero que en definitiva no se sancionó, y que este proyecto de código utiliza como fuente
primordial. Casi todos los artículos del código, en estudio tienen como fuente el código o la reforma del código del 98, así que vamos a ver que hay grandes similitudes con algunas diferencias que las vamos a notar en el curso de esta charla. Primero lo que tenemos que tratar, como ya lo venimos diciendo, es la función preventiva que analiza el proyecto. Esta función preventiva es exactamente igual tratada en el proyecto del 98 y dice que, ¿qué es prevenir? Prevenir es anticiparse al acaecimiento del daño. Y para anticiparnos al acaecimiento del daño y que no acaezca, este 1710 del Código marca tres posibilidades. Primero, evitar causar un daño no justificado. Segundo, adoptar de buena fe las medidas pertinentes, razonables, para evitar o disminuir la magnitud del daño ya provocado. Y tercero, no agravar el daño si ya ocurrió. Esta forma de prevenir el daño está contenida, como dije anteriormente, en el proyecto anterior, y goza de la simpatía y de la doctrina nacional, que la ve con muy buenos ojos. Esta función de prevención es una función que en el derecho moderno tiene prioridad para evitar que de alguna manera se produzcan graves desequilibrios en patrimonios, porque justamente el grave desequilibrio aparece cuando sucede un daño, y como lo que se busca es obrar antes de que acaezca el daño, por eso es que lo vemos con razonabilidad. Dentro de la función preventiva ocupa un lugar preponderante la multa civil o sanción pecuniaria disuasiva. Este es un instituto por el cual la doctrina nacional viene bregando desde hace tiempo. No se trata de una indemnización del daño, sino que se trata de una sanción que se impone para evitar graves menosprecios, graves desaprensiones a los derechos ajenos. Muchas veces no se soluciona con la reparación del daño algunas actitudes realmente avergonzantes que toman los determinados personajes con relación al derecho de otro. En ese caso, lo que es conveniente es buscar una especie de sanción ejemplar que persuada no solo a la sociedad para que no se cometan ese tipo de daños, sino también para aquel que los pretende en una situación concreta realizar. Tiene un antecedente en Estados Unidos, en donde se lo llama daño punitivo, sobre todo toda la doctrina lo conoce y lo menciona, así que esto voy a ser muy sintético. En un determinado automotor fabricado, el Ford Pinto, de una manera determinada, que chocado en su parte trasera lo incendiaba. Por la teoría de los costos, a Ford le convino más mantener en el mercado a ese producto que cambiarlo y sacarlo del mercado, porque prefería pagar indemnizaciones y no sacar del mercado el producto. Lo dejó en el mercado, lo chocaron, se produjo un incendio con víctimas, y en ese caso la sanción fue muy severa desde el punto de vista del daño punitivo. ¿Por qué? Porque en un primer momento fueron, creo que, 128 millones de dólares, después se redujo en una segunda instancia, y de tal manera que era mucho más gravoso mantener en esas condiciones el Ford, en ese modelo, que sacarlo del mercado. Y lo tuvieron que sacar del mercado
porque no convenía afrontar una indemnización y una sanción como multa civil o sanción civil de esa naturaleza. En las Jornadas Nacionales del Derecho se ha discutido este tema y es un tema que tuvo la adhesión prácticamente de la doctrina nacional con algunas reticencias. ¿Cuál era la objeción principal? La objeción principal es que en la responsabilidad civil la reparación es resarcitoria. ¿Por qué? Porque pretende equilibrar el daño producido. Si hay un daño de 20, la reparación tiene que ser 20 o más o menos 20 y no puede ser más. En cambio, en este caso, no se tiene en cuenta el daño estrictamente producido, porque para eso está la indemnización. En este caso se tiene en cuenta la gravedad de la conducta evidenciada por el dañador. Y es por eso que se busca de alguna manera solucionar este problema en el campo del derecho positivo, porque desde el punto de vista doctrinal se aceptaba la vigencia del instituto, porque si bien es cierto, acá no se trata de un resarcimiento, sino se trata de una sanción, también es sanción la imposición de astreintes, no hay ninguna duda que la imposición de astreintes es sanción, y el juez civil, si tiene la competencia indispensable que le acuerda la ley para establecer este tipo de sanciones, no hay ningún problema que lo pueda establecer. Lo mismo que sanciones disciplinarias. Lo que pasa es que en el derecho positivo no existe, en este momento sí, en el artículo 52 bis de la 26361, que es una ley que regula la relación de consumo, pero en general no existe algo que este instituto regulado para todo tipo de derecho. A mí me parece que se impone que se mantenga esta sanción tal como la regula el artículo 1713 del proyecto. Pero este artículo aplica la sanción disuasiva únicamente en aquellos casos en que los daños son de incidencia colectiva, no el daño individual. Y yo creo que habría que aplicarlo en todo, como lo viene pregonando la doctrina nacional. Pero acá se lo reservó nada más que para incidencia colectiva, con la excusa, o con, si nosotros queremos, con el fundamento de que en los daños por incidencia colectiva, normalmente los sujetos en particular no inician acciones porque son daños que afectan a un grupo determinado de personas y hay organismos o entidades que se tienen que valer de esos daños o de esas actitudes para promover la acción. Entonces, solo en ese caso creen que es necesario la imposición del daño, de la sanción disuasiva y no en el caso del daño estrictamente individual. El proyecto del 98 abarcaba tanto el daño individual como los daños de incidencia colectiva, y yo creo que esta es la posición correcta. Lo que tenemos que descartar de plano es la idea de que acá no hay resarcimiento. No hay resarcimiento. Esto tiene más bien esta sanción tiene un carácter retributivo, se asemeja a una sanción penal y no a una sanción civil, típicamente del 505, inciso tercero, que es la indemnización de daños. Acá el juez civil, si está autorizado, puede aplicarla perfectamente, siempre que se den algunos lineamientos esenciales. Pero ¿qué ocurre? Cuando fue sancionado esto por la ley 26361, que es la modificatoria de la 24240, bien digo, que es la ley de protección al consumidor, si bien es cierto, fue sancionado con fuerza de ley en el artículo 51 bis la existencia del daño punitivo o de multa civil, como se quiera llamar, daño punitivo la llama la ley, fue sancionado no en forma correcta, porque ahí se regula el incumplimiento
de cualquier obligación contractual o legal del proveedor hacia el consumidor. Y esto no está para eso está la indemnización de daños. Esto está, como dije anteriormente, para sancionar graves inconductas. Por lo tanto, tal como está regulado, por un lado por la ley que regula la relación de consumo y por el otro lado por el proyecto de código, ¿cómo se aplicaría la institución? A los derechos individuales en la relación de consumo se le aplica la ley 26.361 y la 24.240. A los derechos de incidencia colectiva se le aplica el proyecto del Código Civil. A los derechos individuales que no se refieren a la relación de consumo no se le aplica ni la ley, ni se aplica tampoco el Código Civil. Y además, a los derechos individuales afectados como consecuencia de la lesión de un bien colectivo, tampoco se aplica. Ese sería el esquema para aplicar o no este instituto. ¿Por qué se dice que no se aplica a todo tipo de derecho? Primero porque sostiene el fundamento del proyecto que no hay experiencia sobre el tema. Experiencia hay, alguna buena y otra mala, pero parece que algún fallo que existió últimamente ha cambiado un poco la forma de mirar a esta institución. ¿Por qué? Porque para algunos se estableció una sanción excesivamente grande, es decir, de un monto abultado, cuando tendría que ser, para algunos también, menor. A mí me parece que hay que tener en cuenta el beneficio que obtiene la persona que se maneja con este tipo de graves inconductas para saber si realmente la sanción es correcta o no. Y yo no estoy tan de acuerdo que los montos sean exorbitantes en ese caso. Pero eso fue lo que de alguna manera movió a la doctrina nacional a no aprobar esta forma en que el artículo 52 bis de la 26.361 regulaba la materia. Por lo tanto, el fundamento era que no había una experiencia acabada sobre el tema, que como también puede ser ampliada o no por leyes especiales, el campo de aplicación del instituto, esto no habría ningún inconveniente en que por una ley especial que abarcara en definitiva lo atinente a los daños que afectan intereses individuales. Además, lo que se busca también es que la doctrina de los autores defina perfectamente los perfiles de la institución y nos parece a nosotros que con ese fundamento es el que movió al legislador a obrar de la forma en que lo hizo. ¿Cuáles son los caracteres? Lo importante es que esa petición de parte se trata de graves menosprecios a derechos de incidencia colectiva. Vuelvo a insistir que el proyecto del 98 decía de grave indiferencia y se lo aplicaba a los derechos ajenos o intereses, derechos ajenos o de incidencia colectiva. Y acá, a los derechos individuales o ajenos, no se le aplica únicamente a los de incidencia colectiva. Me parece que eso no está bien. El monto debe ser fijado prudencialmente por el juez. En realidad el juez no puede ser arbitrario en el monto, pero sí es discrecional. No, acá esto de prudencialmente, me imagino que el juez, si obra como tiene que obrar, debe ser prudente en el establecimiento del monto. Pero igual, si lo dice el artículo, evidentemente por esa senda hay que ir. ¿Y qué hay que tener en cuenta? Hay que tener en cuenta las circunstancias del caso, la gravedad de la inconducta, grave menosprecio, no se trata de cualquier incumplimiento contractual, la repercusión total que tuvo esa grave inconducta, los beneficios obtenidos, esto es muy importante. Para algunos, si se acuerdan,
en el caso de Ponseti y Balbín, que fue un fallo por el líder radical cuando estaba falleciendo en una clínica, le sacaron una foto, la publicaron en la revista Gente, y cuando estaba totalmente con respirador artificial y una serie de caños por todos lados de su cuerpo, y la publicaron en la revista Gente. Fallece Balbín, la viuda inicia el juicio, y el juicio lo gana porque es una invasión a la intimidad. Pero como no existía este famoso daño punitivo o multa civil o sanción pecuniaria disuasiva, el daño, si bien es cierto que gana la viuda de Balbín el juicio, el daño fue ínfimo, la reparación fue ínfima. En cambio, si hubiese una institución de esta naturaleza en aquel momento, se hubiese tenido en cuenta el beneficio que había obtenido con este tema, con esa publicación, la revista Gente, y en virtud de ello se establecería una sanción disuasiva. Esto no ocurrió y por eso nos parece a nosotros que es adecuado que se regule este tipo de institución. También hay que tener en cuenta el patrimonio del dañador y además el código dice que si hay otras sanciones legales, penales, administrativas, en ese caso el juez tendrá en cuenta la existencia de todas estas sanciones para regular el monto de la pena. Otro tema que no estamos totalmente de acuerdo es el destino que se le da a la suma así regulada. El proyecto del 98 lo dejaba a criterio del juez. La ley 26.361 a beneficio del consumidor, es decir, del agraviado. En cambio, este proyecto dice el juez lo determinará. El juez, por resolución fundada, determinará quién va a ser el beneficiario, que puede ser, no sé, Casa Cuna, una institución de beneficencia, el que se le ocurra. Yo creo que parte de ese monto debe ser destinado al agraviado. ¿Por qué? Porque de esa manera encuentra una iniciativa o de alguna manera encuentra un beneficio particular para poder denunciar esa grave inconducta. Eso es lo que se buscaba en la ley 26.361, pero no todo tendría que ir en beneficio del agraviado, sino parte de ello y el resto el juez tendría que destinarlo a otro beneficiario o otro destino por resolución fundada.